Entonces vamos a iniciar con nuestro tema de vectores. Como lo dijimos en las clases anteriores, un vector simplemente es una representación organizada de números reales. Si los tenemos de forma vertical, como en este primer vector, son los que llamamos vectores columna, y los que están de manera horizontal serían los vectores fila. Acá en el título nos aparece que vectores en Rn. Esta n nos indica la dimensión del vector y la dimensión solamente es el número de elementos con el que cuenta el vector. Entonces en el ejemplo que tenemos acá, el vector b tiene 3 elementos. Por lo tanto decimos que b es un vector en R3. Entonces n en este caso sería 3. Eso aplica para todos los vectores que trabajemos. Dependiendo del número de elementos decimos que esa es su dimensión. Los vectores los podemos representar en nuestros casos de estudio máximo en 2 y 3 dimensiones. No podemos representar en más de 4 dimensiones porque pues no tenemos los métodos, ¿cierto? Tocaría con métodos computacionales. Cuando estamos hablando de vectores en 2 dimensiones, nos vamos a apoyar en el plano cartesiano. Entonces miremos los vectores que están ahí y vamos a representarlos en ese planito. El primer vector es u, recordemos, el primer número es para x y el segundo número es para y. Entonces si me dicen vector 2, 3, 2 en x, pues me ubico en el eje x en 2 y en el eje y en 3, y donde se intersecten los dos va a ser el final de nuestro vector. Los vectores siempre los vamos a sacar desde el origen. Entonces desde el 0, 0 sacamos nuestra lineecita y ahí estaría el vector u. Vamos a ver ahora el vector b. Nos dice que es menos 2 en x y 3 en y. Entonces ubicamos nuestro menos 2 en x, 3 en y, que es el mismo. Trazamos el vector desde el origen hasta el punto de intersección. Acá estaría el vector b. Y así con cada uno de los vectores que tenemos en esa representación. Por ejemplo, el vector w nos dice menos 4 en x sería acá, menos 3 en y sería acá, y el punto pues de intersección es ese que marqué. Entonces sacamos desde el origen nuestra línea hacia donde quedó el punto del vector. Y el vector t nos está diciendo que es 3 y menos 3. Entonces 3 en x positivo sería acá y menos 3 en y sería acá, y la intersección de ambos sería nuestro vector t. Entonces ahí en ese planito graficamos los vectores que están en pantalla. Recordemos ahora cómo sería la representación en 3 dimensiones. Esta imagen que tengo acá pues es un poco más fácil de ver nuestros vectores en 3 dimensiones. Recordemos la ubicación de los ejes. Allá en el tablero decíamos que x es como si estuviera saliendo del tablero y el x negativo pues estaría en la parte de arriba. Nuestro y positivo sería a la derecha y por lo tanto el y negativo va a estar a la izquierda. Z positivo arriba y hacia abajo el menos z. Esa sería la representación de nuestros ejes. ¿Cómo vamos a presentar un vector en este espacio? Recordemos que cuando estamos en 3 dimensiones trabajamos en un espacio. Primer número va a ser para x, segundo número para y tercer número para z. Entonces el vector u, que sería 3 en x, voy a contar desde el origen 3 unidades en x. Entonces sería 1, 2, 3 acá. 4 en y, entonces de donde yo quede en x voy a contar mis 4 unidades. ¿Cómo va a ser? Entonces acá 1, 2, 3 y 4. Fíjense que gracias a que esta imagen es más simétrica, podemos observar de mejor manera la representación del vector. Dije 4 en y, queda justo al frente del 4 en su mismo eje, que es el que tengo acá. Ahora me están diciendo 3 en z, de donde yo quedé
en Y voy a subir 3 unidades porque es positivo. Entonces más o menos sería como 1, 2 y 3. Aproximadamente daría por ahí. Igual que en el caso anterior, trazamos desde el origen hasta el punto final el vector U. Ahora vamos a ver cómo quedaría el vector B. Ese vector me dice que menos 4 en X. Voy a borrar el vector anterior para guiarnos. Entonces, menos 4 en X, me voy con el 0, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 5 en Y, entonces me voy a ir hacia la izquierda porque tengo un número negativo en Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Y acá pasa lo mismo, quedaría al frente de su eje coordenado. Y 2 en Z, entonces voy a subir 2 unidades. Saco mi línea desde el origen del vector, desde el origen del sistema hasta el final del vector. Y ese sería el vector B. Eso es para la representación 2D y 3D. Ahora vamos a hablar de las operaciones con vectores. Entonces lo mismo, esto ya lo habíamos hecho en la clase anterior. La primera operación es la multiplicación por un escalar. Recordemos que un escalar es cualquier número. En este caso estamos representando los escalares por esa letra griega que está en pantalla, que se llama lambda. Simplemente es como para denotarlo. Esta letrica que está acá se llama lambda. Entonces tenemos vector u y vector b. Cuando decimos que multiplicamos por un escalar, simplemente es que el escalar, es decir, ese número, multiplica cada término del vector. En este caso, lambda por b, entonces el lambda multiplica a b1, a b2 y así con todos sus componentes. Miremoslo en un ejemplo numérico cómo nos quedaría. Entonces si tengo el vector u, que es 3, 4, 3, y el vector b, que es menos 4, menos 5, menos 2, quiero hallar 3u y 5b. Entonces el 3 tiene que multiplicar a cada uno de los términos del vector. Y el 5 tiene que multiplicar a cada término del vector b. ¿Cómo nos quedaría entonces esa operación? El primer vector, 3u. Entonces 3 por 3 nos da 9, 3 por 4, 12 y 3 por 3 nos da 9. 5b, entonces 5 por menos 4 nos daría menos 20, 5 por menos 5 sería menos 25 y 5 por 2 nos daría 10. Entonces es muy fácil, ¿no? Simplemente el escalar multiplica cada término del vector. La siguiente operación es la suma de vectores. Entonces para recordar la suma o resta, esto también aplica para la resta, la hacemos componente a componente. Es decir, en este caso el U1 con B1, U2 con B2, UN con BN. Importante, para suma o resta de vectores, ambos deben tener la misma dimensión, es decir, el mismo número de elementos. ¿Cómo sería con ejemplos numéricos? Si tengo los siguientes tres vectores, U1, U2, B1, B2 y B3, vamos a calcular esta primera operación, que es 3B1 más 2B2 menos B3. Entonces, en la clase anterior lo hicimos, primero sacábamos estas componentes, el 3B1, el 2B2, y bueno, este está solito, no le hacemos nada, pero lo podemos también hacer de forma directa, como está en el ejemplo. 3B1, entonces 3 multiplica cada término de B1, que es el que está acá, sería 1, 2, menos 1, menos 2. 2 multiplica los términos de B2, que son 1, 0, menos 2, 0, y el B3 pues está solito, no le haríamos nada. Entonces la solución en este ejemplo está organizada de esta forma, todo en una misma
como en una misma operación. Igual lo podemos hacer independiente. Entonces 3 por 1 pues nos da 3, 3 por 2 nos da 6, 3 por menos 1 daría menos 3 y 3 por 2 daría 6. Entonces esto sería 3b. Ahora 2 por b2. Entonces 2 por 1 sería 2, 2 por 0 sería 0, 2 por menos 2 sería menos 4 y 2 por 0 pues daría 0. Menos las componentes del vector 1 que no han cambiado, que es 1, 1, 5, 1. Al hacer esas operaciones, entonces ya las podemos hacer de una manera lineal. 3 más 2 menos 1 pues nos da 4, 6 menos 1 daría 5, menos 3 menos 4 sería menos 7, menos 5, menos 12 y 6 menos 1 nos daría 5. Entonces ya esta sería la solución de esa operación. La siguiente nos dice simplemente que b2 más b3. Entonces esto lo hacemos directo, término con término. 1 más 1 nos da 2, 0 más 1 nos da 1, menos 2 más 5 sería 3 y 0 más 1 nos daría 1. Entonces la suma de vectores es bastante sencilla. Siempre tener en cuenta que se realiza componente a componente. Estas son algunas propiedades sobre la suma de vectores, pues revísenlas, no es que sean pues muy determinantes, siempre que tengamos en cuenta el procedimiento adecuado en la suma de vectores. La siguiente operación que vimos es el cálculo de la norma, longitud, o en otros casos también se llama magnitud, que simplemente era agarrar cada término del vector, elevarlo al cuadrado, hacer la suma y sacarle raíz a todo eso. Entonces para este ejemplo que tenemos en pantalla, el vector b que es 3, 4. Si yo quiero calcular la norma, recuerden que la podemos representar entre dos rayitas. Qué pena ahí por los garabatos tan feos. Sería la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado pues nos daría 9 más 16. Esto nos da 25, raíz de 25, y la raíz de 25 pues sabemos que es 5, que sería lo que tenemos en esta imagen. Esto aplica para vectores en 2 dimensiones, en 3 dimensiones o en más dimensiones. Siempre es el mismo procedimiento. Miremos el siguiente ejemplo. Vamos a calcularle la norma o magnitud. Recordemos que son sinónimos. Entonces vamos a agarrar cada una de sus componentes. Sería menos 4 al cuadrado, menos 5 al cuadrado y 2 al cuadrado. ¿Por qué coloco los negativos entre paréntesis? Cuando yo eleo un número negativo al cuadrado va a quedar positivo. ¿Por qué? Por ejemplo ese menos 4 que tengo al cuadrado. Como lo que yo hago es una multiplicación del número dos veces, sería como tener menos 4 por menos 4. Entonces en este caso menos por menos va a dar más. Y 4 por 4 pues daría 16. Por eso siempre que calculemos una norma nos tiene que dar un número positivo, no pueden dar números negativos. Entonces al sacar los cuadrados nos queda lo siguiente: menos 4 al cuadrado 16, menos 5 al cuadrado 25 y 2 al cuadrado nos da 4. Si hacemos esa suma sería 45 y la raíz de 45 según la calculadora es 6,7082. Bueno, con eso acabamos la revisión de la parte anterior. El temita nuevo es el que está en pantalla y es el producto punto. Bueno, el producto punto es
una operación que se hace con dos o más vectores y siempre nos va a dar como resultado un único número. Lo que hacemos en el producto punto es multiplicar las componentes del vector, luego las sumamos. Es decir, u1 lo multiplicamos por b1, u2 por b2, un por bn, y todos esos productos los vamos a sumar como lo tenemos en la formulita que está en pantalla. Entonces la multiplicación de sus componentes las sumamos y al final obtenemos un único número. Miremos cómo sería con un ejemplo numérico. Entonces tengo mi vector u que es 1, 2, 3 y mi vector b que es menos 1, 0 y 2. Vamos a calcular el producto punto. Bueno, se me olvidó no comentarles esto. El producto punto siempre lo vamos a anotar con un punto entre los dos vectores. Entonces, como está en esta diapositiva, siempre un puntico en medio de los dos. Entonces el producto punto estaría dado 1 por menos 1, que sería las de las componentes 1, más 2 por 0 de las componentes 2 y 3 por 2 de las componentes 3. Al hacer esa operación, que nos va a quedar 1 por menos 1, que sería menos 1, más 2 por 0, daría 0, más 3 por 2, 6, y lo que tenemos es menos 1 más 6, por eso nos da 5. Siempre vamos a llegar a un único número. Ese sería el producto punto. Otra de las operaciones es el vector unitario. Para calcular el vector unitario, lo que nos indica esta fórmula que está acá es que debemos dividir cada una de las componentes del vector sobre su norma o sobre su magnitud. Entonces miremoslo con un ejemplo. Tengo mi vector b, que es menos 4, menos 5 y 2. Este fue el que calculamos la norma anteriormente, que nos dio 6,7082. Entonces devolvámonos un poquito para ver ese cálculo. Fue este que hicimos acá. Sus componentes al cuadrado y la solución nos daba 6,7082. Entonces ya conocemos la norma. ¿Qué es lo que vamos a hacer para calcular el vector unitario? Agarrar este menos 4, dividirlo sobre el 6,7082, agarrar el menos 5, dividirlo en 6,7082 y agarrar el 2 y dividirlo en 6,7082. Con eso nos queda la siguiente forma. Entonces menos 4 sobre 6,7082 menos 5 sobre 6,7082 y 2 sobre 6,7082. Con ese cálculo, pues bueno, acá simplemente es usar calculadora para poder hacer las divisiones y el resultado pues sería el siguiente. Fíjense que como acá yo tenía un menos en el vector, también me tiene que quedar el menos. Igual para el segundo valor me tiene que quedar el menos y el último, como estaba positivo, pues va a quedar positivo. Entonces el primer término sería menos 0,5962 menos 0,7453 y 0,2981. Este sería el vector unitario, no es más. Simplemente dividir los términos sobre la norma. La última operación es el ángulo entre vectores. Entonces ya con esto acabamos la parte de vectores. Cuando yo tengo dos vectores en un mismo plano o en un mismo espacio, se presenta una relación entre ellos, que es el ángulo que se forma entre los dos vectores. Entonces si acá tengo mi vector u y mi vector b, hay un ángulo que se va a formar entre los dos vectores, es este que está acá. Ese ángulo lo vamos a denotar con la letra griega teta. La relación para poder calcular ese ángulo es la que se presenta en pantalla. Entonces teta va a ser igual a coseno a la menos 1. ¿Cómo sacan ese coseno a la menos 1? Entonces allá en la calculadora ustedes colocan chif coseno y ya queda la notación a la menos 1. Eso es lo mismo que arco coseno. Entonces chif coseno para poderlo calcular. Y en nuestra formulita vamos a tener el producto punto sobre la multiplicación de sus normas. Ya sabemos calcular producto punto
ya sabemos sacar normas, simplemente aplicamos esa fórmula. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona. Vamos a seguir trabajando con los vectores de toda la presentación. Entonces U, que es 3, 4, 3, y B, que es menos 4, menos 5, 2. Lo primero que hacemos es calcular el producto punto entre los dos vectores. Entonces recordemos, producto punto es la multiplicación de las componentes y la suma de cada uno de esos productos. Entonces para los dos primeros términos me va a quedar 3 por menos 4, que es lo que tengo acá. Para los otros dos, 4 por menos 5, y para los últimos 3 por 2, que es lo que tengo acá. Hacemos esas multiplicaciones. Entonces 3 por 4 por menos 4 nos daría menos 12, 4 por menos 5 menos 20, y 3 por 2 sería 6. Si hacemos la suma, entonces menos 12 menos 20 sería menos 32, más 6 nos daría menos 26. Es decir que el producto punto entre esos dos vectores nos dio menos 26. Entonces ya calculamos un primer término que era el producto punto. Ahora saquemos las normas de B y de U. Entonces lo que tenemos ahí, la de U sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, sería raíz de 34, y la solución de raíz de 34 según la calculadora es 5,8309. Para la norma de B, que ya la calculamos, entonces menos 4 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, 2 al cuadrado, nos daba raíz de 45, y en la calculadora eso es 6,7082. Entonces ya tenemos producto punto, tenemos cada una de las normas. Lo siguiente es aplicar la formulita que teníamos al principio. Entonces acá está la operación completa, vamos a irla mirando paso por paso. Entonces esta que estoy señalando acá es la fórmula inicial, que es θ igual coseno a la menos 1 de pues el producto punto sobre la multiplicación de las normas. Simplemente vamos a reemplazar los valores que ya conocemos. El producto punto nos dio menos 26, entonces ese menos 26 lo colocamos en la parte superior. La norma de U, que nos dio 5,8309, la reemplazamos en la fórmula. La norma de B, que nos dio 6,7082, que es la que tenemos acá. Simplemente reemplazamos en la formulita cada uno de los datos que ya obtuvimos en los procedimientos anteriores. Como recomendación, primero hagamos esta operación de abajo. Entonces al multiplicar las normas, 5,8309 por 6,7082, el resultado es 39,1148. Ahora, menos 26 dividido en 39,48, como es negativo acá, el resultado tiene que ser negativo. Según la calculadora nos da menos 0,0513. Ya con ese resultado vamos a calcular el ángulo. Entonces sería, en la calculadora, shift coseno, abrimos paréntesis, menos 0,0513, y al darle igual, el resultado que nos debe aparecer es 92,93. Este valor de las decimales puede variar dependiendo de cuántas decimales tomemos en esta parte de la operación, pero no debe estar muy alejado de esos 92 grados. Entonces desde que esté por ahí entre 91 y 94 más o menos estaría bien la operación. Depende de la cantidad de decimales que ustedes tomen. Y este pues sería el valor del ángulo que se encuentra entre los dos vectores. Listo chicos, ese sería el procedimiento para calcular el ángulo entre vectores, y esas son las operaciones principales entre vectores.